Antes de comenzar el desarrollo de una de las ecuaciones fundamentales para tratar y describir la mecánica de los fluidos, haremos o presentaremos algunas definiciones que son muy empleadas en hidráulica para describir el movimiento o para caracterizar el movimiento de los fluidos. La primera se refiere al gasto o caudal líquido. Si en una masa fluida en movimiento delimitamos un área diferencial, que la podemos llamar como diferencial de ómega, y en esta área diferencial las partículas están animadas de una determinada velocidad, el producto de la superficie diferencial de ómega por la componente de la velocidad en la dirección normal al elemento, es decir, el producto del área diferencial ómega por Vp, donde Vp es la componente de V en la dirección normal a esa superficie diferencial ómega, es lo que se llama gasto elemental y lo identificamos como diferencial de Q. En otras palabras, podemos decir que el gasto elemental es la cantidad de líquido que atraviesa la superficie elemental contenido dentro de una masa fluida en la unidad de tiempo. Si uno quiere saber cuál es el gasto total, no en el diferencial de área, sino en esa área total, lo que vamos a tener que hacer es integrar en el área los diferenciales de caudal y ahí tenemos el gasto o caudal total. Recordemos que el diferencial de caudal era el producto de la velocidad en la dirección normal al área por el diferencial de área. Entonces, el gasto o caudal es la cantidad de líquido que escurre en la unidad de tiempo a través de una superficie definida en el escurrimiento. Fíjense que si es el producto de una velocidad por un área, es una longitud sobre tiempo por longitud cuadrado, nos queda que las unidades de caudal es longitud cubo sobre tiempo o volumen sobre tiempo. Por eso es la cantidad de líquido que atraviesa una superficie, un volumen, en la unidad de tiempo. Otro concepto que también vamos a utilizar, incluso en algunos temas de la materia, es el gasto de masa. Cuando se usa en general el gasto de masa en lugar del gasto, es cuando estamos trabajando con fluidos compresibles. En ese caso, la masa específica puede variar con la posición. Entonces, la masa que atraviesa la sección transversal en la unidad de tiempo es lo que se denomina gasto de masa. Entonces, el gasto de masa sería el integral en el área, en todo el área que yo quiero considerar, ya no de la velocidad en la dirección normal al área por el diferencial de área, sino que también lo multiplicamos por la masa específica. En este caso, no estamos hablando de una longitud cubo sobre tiempo, sino que estamos hablando de una masa sobre tiempo. En los casos en los que ρ es constante, fíjense en la integral, uno lo puede sacar ρ del integral y nos va a terminar quedando ρ por la integral en el área de Vp diferencial de ómega, y ese integral era el caudal, o sea que si ρ es constante, el gasto de masa no va a ser otra cosa que la masa específica por el caudal. Un concepto muy importante porque es una simplificación que normalmente se utiliza en hidráulica es la de la velocidad media. La velocidad media es una velocidad ficticia, no existe en realidad, es una interpretación del fenómeno en forma simplificada que nos va a ser muy útil en muchos problemas. Entonces, esta velocidad media, como dijimos, es una velocidad ficticia, tal que multiplicada por el área transversal es igual al gasto real, al caudal real. ¿Sí? Entonces, el caudal sería igual en este caso a esta velocidad ficticia U, velocidad media, por el área. O, despejando la velocidad, uno lo puede expresar como el caudal sobre el área. Entonces,
esta velocidad media, velocidad uniforme ficticia, porque es como si uno tomara una velocidad constante en toda la sección transversal uniforme, permitiría que se erogue el caudal correspondiente a la distribución de velocidades real. Es decir, que uno podría decir, el caudal es la integral en el área de la velocidad en la dirección normal al área por los diferenciales de área. Esto lo tendría que integrar y uno podría tener en cada diferencial de área velocidades distintas. Pero también uno puede representar el caudal como esta velocidad media ficticia, como si en toda la sección escurriera esta velocidad por el área. Obviamente no da la distribución real de velocidades en el área, pero es una simplificación muy empleada y ya la vamos a ver cómo se utiliza a lo largo de toda la materia. Y ahora sí, vamos a comenzar con una de las ecuaciones básicas que tenemos en hidráulica, que es la ecuación de continuidad. Como definición, se denomina ecuación de continuidad a la aplicación en el campo de la mecánica del continuo del principio de conservación de masa. Entonces, cuando hablamos de ecuación de continuidad, que es la que vamos a empezar a desarrollar ahora, estamos hablando de conservación de masa. Y como caso general, vamos a comenzar a trabajar con nuestro elemento diferencial, con nuestro paralelepípedo elemental de dimensiones de x, de y, de z. Y lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de continuidad como el balance entre la masa que entra y sale de nuestro volumen de control elemental, y la vamos a comparar con la variación de la masa en el propio volumen de control. Eso que acabo de explicarles es lo que vamos a hacer para definir o para obtener en definitiva la ecuación de continuidad. Analicemos entonces en primer término la masa que ingresa y que egresa por las caras normales al eje Y. Es decir, vamos a analizar la masa que ingresa por esta cara, donde la velocidad es v, la velocidad característica en esta cara es v, y la que egresa de nuestro volumen de control elemental por esta cara que estoy indicándole acá, donde tenemos v más la variación de v respecto de y diferencial de y como velocidad en la sección. Entonces, ¿cuánto va a ser la masa que entra? Bueno, por supuesto que va a ser la velocidad por el área. Recordemos que la velocidad por el área daba el volumen de fluido que atraviesa la sección en la unidad de tiempo. Si este volumen de fluido que atraviesa la sección en la unidad de tiempo lo multiplicamos por la unidad de tiempo, nos queda en unidad de volumen, y si lo multiplicamos por la masa específica, que es masa sobre volumen, nos va a quedar la masa. Es decir que ρ por v por dx de z por dt es la masa que ingresa a nuestro volumen elemental por la sección de dimensiones dx de z, por supuesto, perpendicular a la dirección y. La masa que sale, bueno, en realidad de acá, suponiendo que incluso tanto la velocidad puede variar en la dirección y como la masa específica para la forma general, podemos decir que la velocidad por la masa específica más lo que varía la velocidad por la masa específica en la dirección y por el diferencial de y va a ser el parámetro característico. Sabemos que si nosotros definimos nuestro volumen elemental como de dimensiones de x, de y, de z, obviamente de x por dz no va a cambiar, el diferencial de tiempo tampoco, porque es el mismo que tomamos acá. O sea que los parámetros que pueden cambiar son ρ y v, y entonces consideramos la potencial variación del producto de ρ por v en la dirección del eje Y. Haciendo la diferencia
de la masa que entra menos la masa que sale, nos va a quedar que esa diferencia está dada por menos la derivada parcial respecto de y de ρ por b por di, por dx, por dz y por dt. Lo mismo que hicimos para los planos normales al eje y, lo podemos hacer para los planos normales al eje x y para los planos normales al eje z, y tendríamos las expresiones correspondientes a la diferencia entre la masa que entra y la masa que sale por cada una de las direcciones. Fíjense que en todos los casos nos queda como menos la derivada parcial de ρ por la componente de la velocidad en esa dirección respecto del eje que estamos considerando, por dx, por dy, por dz y por dt. La diferencia entre la masa que entra y la masa que sale la debiéramos comparar también con la variación de la masa en el propio paralelepípedo. Entonces ahí lo que vamos a considerar es la masa interior o la masa del paralelepípedo en el instante inicial y cuál es la masa que hay en el paralelepípedo al final del tiempo delta t. Entonces, ¿cuánto es la masa inicial de nuestro volumen? Es el volumen, que es de x por dy por dz, por la masa específica en el instante inicial. Y al cabo de un tiempo delta t, la masa final va a ser, obviamente, el volumen de x, de y, de z, por la masa específica en el tiempo final del delta t que estamos considerando. Es decir, que va a ser la masa que teníamos, la masa específica que teníamos, más la variación de la masa específica respecto del tiempo por el diferencial de tiempo. Lo que nos queda ahora por hacer es determinar la diferencia entre ambas masas, entre la masa de nuestro volumen de control final menos la masa inicial. Entonces, haciendo la diferencia de ambos, nos va a quedar que la variación de la masa en el volumen de control es la derivada parcial de ρ respecto del tiempo por dx, por dy, por dz y por el dt, el diferencial de tiempo. El balance final entonces es la masa que entra menos la masa que sale en las tres direcciones va a tener que ser igual a la variación de masa en el volumen de control que consideramos. Entonces, reemplazando en esta ecuación los términos que fuimos desarrollando en las diapositivas anteriores, nos queda que menos la derivada de ρ por u diferencial x, menos la derivada parcial de ρb diferencial y, menos la derivada parcial de ρw diferencial de z por dx, de y, de z, de t, va a ser igual a la derivada parcial de ρ, o de la masa específica respecto al tiempo, por los cuatro diferenciales, de x, de y, de z, de t. Fíjense que tenemos los cuatro diferenciales de un lado, los cuatro diferenciales del otro, los podemos eliminar entre sí, y todos los términos que están restando pueden pasar al otro lado de la igualdad sumando. Y entonces, si todos pasamos los términos restando al otro lado de la igualdad y nos queda igual a 0, nos va a quedar finalmente la ecuación que indica que la derivada parcial de la masa específica respecto al tiempo más la derivada parcial de ρ por u respecto de x, de ρ por b respecto de y de ρ por w respecto de z es igual a 0. La derivada, estos tres términos de derivadas parciales, uno lo puede expresar como la divergencia de ρ por el vector velocidad. La divergencia de b sería la derivada parcial de u, que es la componente en la dirección x respecto de x, más la derivada parcial de b respecto, que es la componente en y respecto de y, más la derivada parcial de w respecto de z. Eso sería la divergencia del vector velocidad. Como tengo también la masa específica, uno puede expresar que la divergencia de ρ por b más la derivada parcial de ρ respecto del tiempo es igual a 0. Y esta es la ecuación general, es decir, es la ecuación de continuidad para un elemento infinitesimal de corriente para un fluido real o ideal.
Es decir, que no estamos diciendo que la masa específica tiene que ser constante, no estamos hablando nada. O sea, para cualquier tipo de fluido que consideremos, esta es la expresión que es válida para expresar la ecuación de continuidad, que es la ecuación de conservación de la masa. Ahora bien, si empezamos a tomar algunas simplificaciones respecto de la ecuación más general posible, decimos, bueno, ¿qué pasa si el escurrimiento es permanente? Si el escurrimiento es permanente, las derivadas respecto al tiempo se anulan, es decir, esta derivada se hace cero. Y si el fluido fuese incompresible, que es una aproximación muy cercana a la realidad para los problemas prácticos en general cuando estamos trabajando con líquidos, salvo algunos casos específicos que veremos, pero si consideramos al líquido como incompresible, por ejemplo, o al fluido como incompresible, podemos sacar ρ de las derivadas. Si es constante, ρ puede salir de cada una de estas derivadas, sacamos factor común ρ, lo pasamos dividiendo al otro lado porque ya hemos considerado que el escurrimiento es permanente, con lo cual queda 0 dividido la masa específica es 0, con lo cual finalmente lo que va a quedar es que la divergencia del vector velocidad es igual a 0, que sería la ecuación de continuidad, es decir, de conservación de la masa, para un elemento infinitesimal de corriente, considerando que el escurrimiento es permanente y que el fluido es incompresible. Como había expresado antes, recordemos que la divergencia del vector de velocidad se define, si recuerdan de los análisis matemáticos que ya deben haber tenido a lo largo de su carrera en la facultad, que la divergencia de un determinado vector velocidad con componentes u en x, b en y y w en z es la derivada parcial de u respecto de x más la derivada parcial de b respecto de y más la derivada parcial de w respecto de z, y cuando la divergencia del vector velocidad es igual a 0, se cumple la ecuación de continuidad, repito, para escurrimiento permanente y fluido incompresible. Ahora vamos a ver cómo podemos plantear la ecuación de continuidad no para un elemento infinitesimal del fluido, del escurrimiento, sino para un tubo de corriente. Antes que nada, les recuerdo lo que vimos en el tema de cinemática en alguna de las clases anteriores que ya hemos presentado, que el tubo de corriente, la característica que tenía es que, como está caracterizado justamente por un conjunto de líneas de corriente, y esas líneas de corriente no pueden cruzarse, evidentemente el tubo de corriente es impermeable, no puede haber flujo a través de las paredes del tubo de corriente. Entonces, para aplicar la ecuación de continuidad a un tubo de corriente, lo que vamos a hacer es decir, bueno, el flujo no puede pasar por las paredes laterales del tubo de corriente, pero sí, si uno define dos secciones separadas a una distancia delta S, la masa que entra va a ser la masa que pase por esta determinada sección y la masa que sale de este tramo del tubo de corriente es la que salga a través de esta sección. Recordemos que no puede haber flujo a través de las paredes laterales. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es decir, la ecuación de continuidad la planteamos para un tubo de corriente viendo la masa que entra menos la masa que sale, igualándolo a la variación de la masa en ese volumen de control entre una sección aguas arriba y una sección aguas abajo. Entonces la masa que entra va a ser, recordemos, caudal por el diferencial de tiempo nos da un volumen, y la masa específica, que es masa sobre volumen por volumen, nos da masa. O sea, la masa que entra a través de esta sección por la que está pasando un caudal Q mayúscula es ρ, masa específica, por Q, el caudal, por el diferencial de tiempo. La masa que sale va a ser ρ por Q más la variación de ρ por Q respecto de S, diferencial de S, todo por el diferencial de tiempo, y la diferencia entre la masa que entra menos la masa que sale va a ser menos la variación de ρ por Q respecto de S parcial por ds por dt. La masa inicial que tenemos la podemos definir como masa
por volumen. ¿Cuál es el volumen de este volumen entre esta sección y esta otra? Va a ser un área media, definida como omega, por ds, que es la distancia entre secciones, por la masa específica. Tras un lapso de tiempo delta t, la masa final va a ser la que tenía originalmente, más lo que varió en el tiempo, ese parámetro. Entonces, la diferencia entre la masa final menos la masa inicial va a ser la derivada de ρ omega ds respecto de t diferencial de tiempo, y sacando factor común el diferencial de s, o sacándolo por ser constante de la derivada, nos queda que la derivada de ρ omega respecto del tiempo por ds de t es la variación de la masa en el volumen de control que consideramos. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar este término de las masas que entran y salen con la variación de la masa. Planteando entonces este balance, nos queda esta ecuación de acá. Fíjense que de ambos lados de la igualdad tenemos ds de t, con lo cual lo podemos eliminar, y este término que está restando lo pasamos del otro lado sumando, con lo que finalmente llegamos a la ecuación de continuidad para un tubo de corriente que es válida para un fluido real o ideal, y que es la derivada parcial respecto de S de ρ por Q más la derivada parcial respecto al tiempo de ρ por omega es igual a 0. Esta es la ecuación general de continuidad para un tubo de corriente. Si el fluido es incompresible, ρ es constante, puede salir de la derivada, y si sale de las derivadas, lo puedo después sacar como factor común y paso dividiendo, con lo cual finalmente me va a quedar que la derivada parcial del caudal respecto al recorrido más la derivada parcial del área respecto al tiempo es igual a 0. Si a su vez uno considera la condición de permanencia, como habíamos hecho para el caso general, evidentemente las derivadas respecto al tiempo se anulan, se hacen 0 por la cuestión de permanencia, y nos queda entonces que si consideramos que el escurrimiento es permanente y que el fluido es incompresible, la ecuación de continuidad para un tubo de corriente se reduce a que la derivada del caudal respecto al recorrido es igual a 0. ¿Y qué significa esto? Que no hay variación del caudal con el recorrido a lo largo de un tubo de corriente cuando tenemos un escurrimiento permanente y el fluido lo consideramos como incompresible. Si no hay variación del caudal con el recorrido, en cualquiera de las secciones que uno pueda tomar de nuestro tubo de corriente, el caudal es constante. Q1, Q2, Q3, Qn. Y aparte, ¿se acuerdan que por definición de velocidad media habíamos dicho que el caudal era igual a la velocidad media por el área? Entonces, si cada uno de los caudales en cada una de las secciones va a ser el mismo, por la condición de continuidad para un escurrimiento permanente y fluido incompresible, tenemos que la velocidad media por el área en la sección 1 va a ser igual a la velocidad media por el área en la sección 2, y así sucesivamente para cualquier sección. Fíjense, a partir de una expresión como esta, que si el área se achica, para mantener constante el producto de la velocidad por el área, evidentemente la velocidad tiene que ser más grande. Ese es el motivo por el cual cuando uno tiene un caudal constante y tenemos una sección que se reduce, las velocidades tienen que incrementarse. Llevando el concepto de la ecuación de continuidad para un tubo de corriente al movimiento bidimensional plano, y entendiendo que hablamos de un movimiento bidimensional cuando las características son idénticas sobre una determinada familia de planos paralelos, imagínense este dibujo, imagínense planos paralelos al de la pantalla de su monitor. Es decir, que cualquier plano paralelo que uno tome, paralelo a lo que es el plano del dibujo, el plano del monitor, el comportamiento va a ser el mismo. En esos casos podemos reemplazar lo que era el tubo de corriente por una superficie de corriente, ¿sí? Es como que
fuese de ancho unitario o de ancho infinito, y el comportamiento va a ser igual. En ese caso, para movimientos permanentes de fluidos incompresibles, la ecuación de continuidad expresa que el caudal es constante para las distintas secciones, y en ese caso uno puede expresar el área transversal como este diferencial de n por un ancho característico b, perpendicular al plano del dibujo, por la velocidad. Y esto, el producto de n por b por la velocidad, tiene que ser constante para la sección 1, para la sección 2, para la sección n. Y acá podemos definir un nuevo concepto, que es cuando tenemos escurrimientos que los podemos trabajar como bidimensionales, los solemos trabajar como por unidad de ancho, y entonces al caudal total lo dividimos por el ancho y nos queda el caudal por unidad de ancho. Que el caudal por unidad de ancho lo expresamos, caudal o gasto por unidad de ancho, lo expresamos con Q minúscula. O sea, Q minúscula es igual a Q mayúscula, que es el caudal total o gasto total, dividido el ancho del escurrimiento. En ese caso, el gasto unitario o gasto por unidad de ancho va a quedar como el delta n de la sección que uno quiera considerar por la velocidad en la sección, la velocidad media en la sección que uno quiera considerar como constante. O sea, el producto de los dn delta ni por u sub i va a ser constante, y uno puede tomar entonces, si tuviera un esquema como este y uno puede medir cuánto es el ancho del escurrimiento en cada sección y uno sabe cuál es el caudal, uno podría determinar las velocidades en cada una de estas secciones. Evidentemente en la sección esta más angosta, la velocidad va a ser mayor que en la sección de mayor altura. Esto que les acabo de decir uno lo puede ver en un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, un escurrimiento en una contracción que se produce un escurrimiento. Uno tiene un escurrimiento de izquierda a derecha. Normalmente los escurrimientos se representan, o debieran representarse por convención, de izquierda a derecha y de arriba para abajo, así no hay dudas, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tratar de representar, para no confundirlos, los escurrimientos de izquierda a derecha. Evidentemente acá hay una sección más grande, acá hay una sección más chica. Fíjense que están dibujadas algunas líneas de corriente, y las líneas de corriente, cuando la velocidad crece, las líneas de corriente se juntan entre sí. Evidentemente, por la condición de continuidad, si uno considera que el escurrimiento es permanente y el fluido es incompresible, se va a tener que respetar la condición de que la velocidad por la altura esta, delta n, entre dos líneas de corriente, por el ancho, pero acá estamos trabajando por unidad de ancho, se tiene que mantener constante. Entonces, la velocidad en cualquier sección uno la podría determinar como la velocidad por la altura de este elemento en un lugar de referencia donde yo lo conozco, y si lo mido esta distancia delta n en cualquier sección, yo podría determinar la velocidad. Esto es un concepto que vamos a ver en las clases de cinemática que vienen a continuación, porque es una forma también de interpretar los escurrimientos a través de las redes de corriente.